Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo vamos? ¿Todo listo? Sí. Todo listo, ingeniero. Ok, hoy tenemos en el programa varios asuntos, ¿no? El asunto de la oferta, la demanda y el equilibrio, que ya sería un tema del 2.1, creo. No, el 2.1 es el de las elecciones individuales y las decisiones de movilidad. Y el tema 2.2 es el de oferta, demanda y equilibrio. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos revisar el tema de las decisiones individuales. Por ahí les mandé material, les mandé unas lecturas y bueno, no sé si tengan comentarios sobre esto. Ingeniero, yo tengo una duda con respecto a la actividad 1 que encargó. Ya pasamos de la 1, ¿no? No, bueno, es que las otras son fichas de lectura y esta está marcada como la actividad 1, es sobre la presentación que quiere que hagamos de la encuesta del ENUD en Chile. Ah, sí, la base de datos, perdón. Ajá. Mi duda ahí es qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que agarrar por ejemplo, información que a nosotros se nos hizo importante y exponerla de alguna manera o qué es lo que se pide. Sí, bueno, el primero, pues ahí tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Primero es leer los reportes, entender de qué se trata, la encuesta que aplicaron, ver el formato. Bueno, ahí está todo fragmentado, pero lo que hay que hacer es juntar los pedazos. Primero es ver los reportes, luego que vean los reportes, tienen que ver de dónde salió esa información y eso normalmente es a través de una encuesta. La encuesta la aplicaron a un conjunto de personas en varias ciudades de Chile y luego generaron una base de datos y aquí estamos viendo varias cosas a la vez, realmente estamos viendo los elementos de un estudio de transporte. Entonces, bueno, viene la base de datos y en la base de datos lo que hicieron fue concentrar la información de las encuestas que aplicaron. Normalmente, pues es una base de datos, no sé, creo que ya les he hablado del tema, pues es un arreglo donde vienen columnas y vienen filas que son los registros. Normalmente así son en el caso de transporte, pueden ser de otra manera en otras áreas, pero en lo que haremos aquí en estudios de transporte, normalmente así son. Y en este arreglo tienen que venir en cada una de las columnas debe de venir validada la información, es decir, debe venir información del mismo tipo y dentro de ciertos rangos. Normalmente cuando se capturan, después de aplicar las encuestas, se captura la información, hay algunas personas que capturan, que no capturan bien, o el que hizo la encuesta no anotó bien, o la respuesta que dio la persona que fue encuestado no corresponde a lo que se está preguntando. Entonces, por eso hay un proceso de validación. Y luego del proceso de validación, pues ya se integra la base de datos, que es la que se utiliza para poder generar informes. Los informes se supone que salieron de estas bases de datos. Ahora es importante señalar que esa encuesta es una muestra, a final de cuentas. Y siempre nosotros, cuando hacemos una encuesta, solamente tenemos una parte de la información de toda la población. En teoría de conjuntos, ustedes saben que hay un universo, que es toda la población o todos los residentes de Chile, vamos a decirlo así, o de algún lugar. Y como es muy costoso entrevistar a todas las personas, se toma una muestra representativa, una U minúscula, ¿no? Del U mayúscula, que es el universo, se toma una parte. Entonces, para poder llegar a conclusiones, tenemos que garantizar que esa muestra es insesgada, o bueno, que cumple una serie de requisitos estadísticos, entre ellos que sea representativa,
y que sea insesgada. Bueno, pues eso está explicado en la parte metodológica. Hay un documento que explica cómo se hizo y cómo se tomó la muestra y cómo se distribuyó para cumplir al menos con estos dos requisitos. Luego hay una cosa que se llama expansión de la muestra o tamaño de la muestra, que es la que nos sirve para representar el universo total. Si ustedes tienen 1000 personas, que es su universo, y encuestan a 100, entonces, bueno, pues el resultado, si lo hacemos así, que todo vale lo mismo, sería el factor de expansión 10, ¿no? Porque con 10 llegas a representar el universo de esa muestra estadísticamente representativa e insesgada. Dentro de la encuesta, de la base de datos, ustedes van a encontrar ese factor. Ese factor puede ser, así como les digo, si son todos los individuos homogéneos, pues es un mismo valor, pero si son heterogéneos, hay que considerar que el universo pueda representarse con todas sus características heterogéneas. ¿Y de qué estoy hablando como características heterogéneas? Pues los niveles de ingreso, que son distintos, pueden ser muy distintos, pueden ser las edades de las personas, puede ser el género, puede ser la estructura familiar, y en fin, una serie de factores que afecten la movilidad de las personas. Entonces, en la parte metodológica viene explicado cómo se ajustan esos factores para poder representar el universo. Y esto es lo que se hace en todos los estudios de transporte. Bueno, entonces, ustedes tienen esa muestra, tienen un factor de expansión y eso representa el universo. Entonces, para cada una de las variables, ustedes conocen, considerando el factor de expansión, pues cuál es el valor de cada una de esas encuestas, ¿no? Entonces, no van a sumar registro por registro, sino van a sumar el peso que tiene cada encuesta. Por ahí está una columna, no sé si dice factor de expansión o cómo dice. Para poder hacer eso, tendrían que haber revisado el formato y tienen que generar una cosa que yo no vi, que se llama diccionario de datos. Entonces, en el archivo que vienen ahí, que ustedes pueden bajar, solamente trae una pestaña que trae la base de datos. Y tiene, no sé si ya la pudieron abrir, encuentran unas cosas incomprensibles e ilegibles, ¿no? Porque les hace falta un instrumento para poderlos traducir, que están explicados en la parte metodológica y es donde indica cada una de las preguntas cómo fue representada en esa base de datos. Entonces, si ustedes abren esa base de datos, se van a sorprender y van a decir, bueno, pues es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, no lo han hecho y así trabajan los institutos de estadística, como el INEGI. No están hechos para socializarlos, ¿no? Entonces hay que hacer ese proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un diccionario de datos. Ya lo terminaremos haciendo y ya les daré la metodología, pero lo que quiero es que se adentren a esos problemas para saber cómo después ver la pertinencia de cómo salir, ¿no? Entonces, yo no les quiero decir todos los caminos, sino ustedes se tienen que meter y enfrentarse a los problemas para ver cómo los pueden resolver. Esa es una manera de hacerlo. La otra es que yo les diga toda la receta y que ya nada más ustedes se sigan aplicando la receta. Sin embargo, con eso no aprenden mucho, porque ya se los di todo resuelto. El problema es, o lo interesante es resolver un problema real. Y este es un problema real, que ustedes tienen que procesar una base de datos de una información que alguien más tomó y ustedes tienen que analizarla. Ese es el reto, ¿no? Y van a encontrarse con un montón de dificultades porque ustedes no han trabajado con este tipo de problemas y entonces van a ver la necesidad y van a entender por qué hay una serie de metodologías que es lo que les vamos a explicar en el curso, ¿no? ¿Por qué llegamos a ese orden? Si yo nada más les digo, este es el orden, esto es como hay que hacerlo, pues van a decir, pues qué obvio, pues está claro, ¿no? Pues ¿quién iba a hacer otra cosa? Pues eso es lógico, ¿no? Les va a parecer demasiado estúpido a lo mejor.
Pero véanlo en este problema y por eso lo escogí, para que se encuentren con todas esas dificultades. Bueno, entonces, yo recomendaría hacer un diccionario de datos o una lista de variables para poder entender lo que está en esa hoja de cálculo, que para mí, pues todavía no es una base de datos, es una hoja de cálculo, ¿no? Será una base de datos cuando cumpla con una serie de requisitos, que es lo que les voy a, lo que vamos a ver en los estudios de transporte en este curso, ¿no? Entonces, bueno, una vez que conozcan cuál es el contenido de cada una de las columnas y a qué preguntas se refieren del cuestionario, entonces ustedes van a hacer se llama estadística descriptiva, y en la cual ustedes van a tomar una variable que les interese y la van a representar gráficamente y van a explicar qué resultados obtienen. Por ejemplo, se voy a decir cualquier cosa. Ustedes quieren saber, o dentro de las preguntas, quieren saber, bueno, pues esto está bien el uso del empleo del tiempo, pero ¿cuántas mujeres y qué proporción de mujeres y de hombres hay o respondieron a la pregunta del tiempo que dedican a hacer labores domésticas en su casa? ¿No? Podría ser esa una pregunta. Entonces, ustedes van a buscar cómo darle respuesta a esa pregunta explotando esa base de datos. Entonces, para poderla explotar, si ustedes se meten ahorita, pues no van a saber ni por dónde, ¿no? Tienen que hacer estos pasos previos que ya les comenté. Y es ahí como van a hacer la primera, o van a encontrar la primera respuesta a su pregunta, o yo no sé qué se les pueda ocurrir, y el chiste es eso, ¿no? Ustedes pueden formularse una pregunta sobre lo que leyeron de lo que contiene esa encuesta, una o no sé cuántas preguntas les pedí, y entonces dice, pues yo me hice esta pregunta y lo que obtuve fue lo siguiente. Y ya me muestran ahí el histograma o la distribución o la tabla de dos cosas que son la tendencia central, o se llaman indicadores o estimadores de tendencia central, y estimadores de dispersión. Solo en estadística lo único que existe. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero saber es, la tendencia central es cómo se comporta en promedio la variable, y el indicador de dispersión es qué tan distribuida está alrededor de esa población. Y para eso hay estimadores. ¿Por qué se llaman estimadores? Porque corresponden a valores de una muestra. Cuando estemos seguros que son del universo, hayamos corregido todos los sesgos, entonces ya es el valor de toda la población, pero ustedes, cuando se trata de muestras, se llaman estimadores. Entonces, el estimador de tendencia central, pues es la media, la mediana, la media o el promedio, la mediana. Es decir, cómo va en general, cómo se comporta esa variable para toda la población, en promedio, ¿no? Y la dispersión, pues es la desviación estándar, la distribución o el histograma de la variable, y dentro de esa variable, pues hay algunos otros estimadores, como dependiendo del tipo de distribución, pueden medir la kurtosis, que es qué tanto se amplifica la distribución, o pueden determinar qué tipo de distribución es. Entonces, eso, bueno, se supone que ustedes llevaron estadística, que eso no tienen problemas en saberlo, y si ustedes revisan el concepto de ingeniería de transporte, pues las herramientas principales que vamos a usar es la estadística. Entonces, por ahí se pueden poner a revisar, pues, todos estos conceptos, ¿no? Yo lo único que les pido es que en la presentación al menos me incluyan en la media, o si quieren la mediana, y la desviación estándar. Eso es lo mínimo que les pido que lo muestren. Si quieren poner la distribución y hacer otros estimadores, me parece bien, pero si no, con esos dos valores es suficiente, el promedio y la desviación estándar. ¿Por qué el promedio? Bueno, el promedio, si estamos hablando de los tiempos de recorrido de una población, pues vamos a decir, bueno, pues el promedio
En promedio, las personas viajan en la ciudad de Puebla 45 minutos en promedio. Y bueno, ¿y eso qué significa, no? El promedio, pues es la suma de todos los tiempos de recorrido entre el total de tiempos de recorrido, entre el total de personas. Pero eso no nos dice nada, ¿no? Y ustedes dicen, oye, el tiempo promedio es de 45 minutos, y ustedes van a decir, eso no es cierto porque yo me hago 20 minutos. Y otro va a decir, eso no es cierto porque yo me hago 1 hora y 20. Sí, entonces, no es suficiente saber que es 45 minutos, sino es importante conocer qué dispersión hay de esos valores. Entonces, cuando tú le sumas la desviación estándar y dices, es de 45 minutos, pero la desviación estándar es de media hora, entonces puede ser más o menos media hora. Entonces hay viajes de 15 minutos, pero también hay viajes de 1 hora y 20 minutos. Y entonces todo el mundo dice, pues sí, efectivamente, pues yo me hago 20 minutos, estoy dentro de ese rango. O yo me hago 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, estoy dentro de ese rango. Sí, y en el caso de transporte y en general, muchas veces se nos olvida la dispersión y es muy, muy importante conocerla porque tú puedes tener en promedio en una ciudad un tiempo de viaje de 45 minutos, pero una dispersión de 2, ¿no? De 2 veces ese tiempo de promedio que se llama el coeficiente de variación. Entonces, eso significa que puede ser que la ciudad esté muy dispersa o puede ser que tengas problemas de circulación muy graves, ¿no? Que hacen que todo se atore a cierta hora, que esos tiempos sean muy altos, o sea, la razón por la cual sean muy altos, siendo que es una ciudad compacta, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante incluir la desviación estándar. No sé si queda claro lo que estoy pidiendo. ¿Sí queda claro o no queda claro? ¿Se quedaron pasmados? ¿Qué pasó? Creo que queda claro lo que está usted pidiendo. Lo que no queda claro es cómo entrarle al problema, porque sí, ya estuve explorando, por ejemplo, la base de datos, y tal como dice usted, no se le ve pies ni cabeza. Entonces, sí, se me hace algo complejo, puesto que en mi caso al menos no había trabajado con bases de datos similares. Entonces, sí, creo que Bueno, sí entendemos lo que el puedo, punto, pero lo que sí, puedo sí, perdón. hacer, sí, lo que puedo hacer es, bueno, base de datos es por darle un nombre formal y diferenciarlo de las tablas que normalmente ustedes conocen. Sí, para mí base de datos es un concepto. Y yo he trabajado con gente que tiene 10 años y todavía no le queda claro el concepto de base de datos, ¿no? Entonces no es algo sencillo de entender, pero al final es una cosa muy sencilla, es un arreglo de filas y columnas en donde las filas vienen las observaciones y en las columnas vienen las características de cada uno de los individuos que están ahí representados. La única diferencia es que eso está ordenado, ¿no? Y que no hay, una de las características es, tienen un encabezado y donde dice columna edad, no sé, una persona de qué edad mínimo lo podemos registrar, de qué valor es el mínimo de la edad. ¿Están o no sé? Así están. ¿Cuánto es el valor mínimo que puede tomar la variable edad? Supongo que un año. Si ponemos año, les digo edad, y pongo el nombre de la columna edad y le pongo entre paréntesis o le pongo en el diccionario de datos que la edad la voy a expresar en meses o la voy a expresar en años, ¿no? Entonces, si son años, pues el mínimo es 0 y el máximo es, ¿cuánto debería ser el máximo? Como unos 100, Unos 100, ¿no? O bueno, pues por ahí hay algunos que rompen los récords que tienen 105, 107, pero yo no he escuchado a nadie que tenga más de 110 años. O bueno, puede ser que exista y no lo conozca, bueno, pues les dejo 120 años, no hay nadie en el mundo que dure 120 años. Entonces, esa variable va a variar desde 0
hasta 120. Lo segundo que se tienen que preguntar, ¿eso es una variable continua o una variable discreta? Nada más tenemos dos tipos de variables, ¿eh? Medibles, pues. O son continuas o son discretas. ¿Qué es una variable continua? ¿O qué es una variable discreta? ¿Quién me dice o me lo pone aquí en el chat? Búsquenlo ahí, ustedes que tienen acceso a internet en su tablet y demás. Esas son las ventajas que tiene este tipo de medios de comunicación. No necesitan saberse todo, bueno, es algo pues muy sencillo, ¿no? Ya estamos repasando estadística y le estoy diciendo, toda su clase de estadística del semestre que han llevado se resume a dos cosas: a medir o a generar variables de tipo de tendencia central y de dispersión. A eso se resume en su clase de estadística. Y la otra es qué tipos de variables son. Discreta, no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos y que es continua, y es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Bueno, eso lo escribió su compañero. Entonces, deme un ejemplo bajo esa definición que está muy clara. Bueno, no sé, pero vamos a suponer que está clara. Deme un ejemplo de variable continua o de variable discreta. Ya nos dieron la definición. Entonces, ¿quién dice yo? Nadie dice yo. No sé, estoy pensando que tal vez una discreta podría ser cuando la respuesta a una pregunta es o sí o un no. Ajá, o 0 o 1, ¿no? O 1 y 2. No hay intermedias. O cuando te están pidiendo tu opinión y tu opinión te dicen, pues nada más tienes 5 alternativas, ¿no? No hay manera de decir una intermedia, ¿sí? Y en el caso de transporte tenemos un montón de variables discretas. Por ejemplo, los modos de transporte, los medios de transporte, ¿sí? El número de vehículos. No decimos 5.4 vehículos. Decimos, o son 5 o son 6, ¿no? Pero no hay 5.4 vehículos. O las personas. No hay 20.3 pasajeros. Son o 20 o son 21, ¿no? Sí, los modos o sea, las variables continuas son aquellas que no se pueden dividir, para decirlo de otra manera. Y está limitado su número de componentes. Y las variables discontinuas son todas las demás, que se pueden fraccionar. ¿Sí? Así de simple es la definición. Entonces, regresando a la columna, lo segundo que tienes que definir es, esta variable va a tomar valores discretos o continuos. Pues yo voy a medir edades, no voy a medir meses, o sea, voy a medir los años, pero enteros. Si es una persona entre 0 y 1 año, o sea, que tiene meses, o si tiene 40 años, 3 meses, pues yo voy a tomar el dato menor o el dato mayor, ¿no? Entonces significa que esa variable va a ser discreta de 0 a 120. Entonces, cuando ustedes revisen esa columna, no debe de haber ningún valor que sea una variable continua, es decir, no puede haber un 40.5, ni un 0.8, ni un 150. Eso se llama validar. Entonces, eso es muy sencillo, hacen un filtro, revisan o hacen una tabla dinámica. Esto es importante que lo hagan. ¿Ustedes han manejado tablas dinámicas? Yo no. No. Bueno, ¿quién sí ha manejado? Dígame, porque si todos me van a decir que no. Bueno, entonces, a ver, les voy a mandar un video, ustedes búsquenlo también, o sea, no están limitados a lo que yo les dé de información, ustedes también hay videos de cómo hacer una tabla dinámica. Y la ventaja de hacer bases de datos es que puedes hacer tablas dinámicas. Y su nombre lo dice, una tabla dinámica, pues es una cosa que puede variar en cualquier momento. Entonces, ustedes
Ahí, de una manera muy sencilla, en lugar de estar haciendo tablitas, contando y sumando, hacen una tabla dinámica, sacan el promedio, el mínimo, el máximo, la desviación estándar, lo que ustedes quieran de esa columna. Incluso pueden generar gráficas dinámicas. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Ah, pues que me equivoqué, que ahora quiero hacer otro cruce de variables. Ah, pues agarro y cambio la estructura de mi tabla dinámica y en 3 segundos lo tengo. Si yo no tengo un orden al generar esta información obtenida de las encuestas, pues ahí me voy a pasar toda la vida queriendo resolver o hacer lo que les pedí. Entonces, si ustedes no siguen esta lógica, pues van a decir, es un horror lo que nos mandó a hacer, llevo 3 meses y no acabo. Entonces, por eso es muy importante que partan con una base de datos. Entonces, me sigo con el ejemplo. Ya tienen su columna que se llama edad, y entonces revisan, y eso revisan, lo validan, que esté validado y que tenga valores del 0 al 120. Sale, listo. Esa columna ya está validada. Y entonces aquí arriba se les ocurre que como son muchas preguntas que tienen que incluir y poner todo la frase de la pregunta, decir qué edad tienes, en lugar de poner eso, tú pones nada más edad. O puedes hacerlo más fácil, pones P1, que significa la pregunta 1, pero en el diccionario de datos tienes que decir P1 significa la edad de las personas en años y solo es una variable discreta. Ahí lo explicas. ¿Sale? La siguiente columna es el género. Y puedo poner P2, ya en mi diccionario de datos P2 es el género. ¿Sale? Y el género pues solamente puede tener 2 valores oficialmente, ¿no? O le pongo F de femenino y M de masculino, o le pongo 1 o 2, o le pongo la clave que yo quiera. Para eso es el diccionario de datos. Entonces yo podría poner 1 y 2 porque voy a utilizar puros valores numéricos, que es lo que yo les recomiendo. Utilicen valores numéricos. Y ustedes podrán ver ahí que hay muchos valores numéricos y otros son letras, para evitar que eso se vuelva inmanejable, ¿no? O sea, una cosa tan grande de puro texto que no se pueda procesar. ¿Sale? Entonces, esa es la pregunta 2, y ponen ustedes, representa el género, y toma valores entre femenino es 1 y masculino es 2, o al revés, como ustedes quieran, pero definan, ¿no? Ya entonces la segunda columna es 1 o 2, sale. Y así se siguen con las demás preguntas de la encuesta. ¿Qué es lo que pasa en este documento o en esta base que ustedes descargaron? Que eso no lo hicieron. O sea, sí está, pero está en la parte metodológica, porque ahí viene explicado por qué usaron esas claves o esos números, cuando tenía que estar dentro de la base de datos. ¿Sí? Y esa es la dificultad que tienen ustedes, que dicen, bueno, pues, o sea, están un montón de letras ahí, o sea, no se entiende nada más de verlo, son códigos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que deberían de hacer. Bueno, lo segundo, lo primero es leer los documentos, ver el cuestionario, imprimirlo, ver qué preguntas hicieron, cómo las hicieron, qué tipos de respuesta tuvieron, y luego entender cómo eso lo tradujeron a una base de datos. ¿Sí? Entonces, en el momento que ustedes encuentren la equivalencia o vean la tabla que debe estar ahí en la parte metodológica de lo que significa y los valores que tiene cada una de las columnas, entonces ya va a ser más fácil procesar. Ustedes pueden hacer lo que yo les acabo de decir, es decir, transformar eso, incluir un diccionario de datos, o simplemente dicen, no, pues yo soy muy bueno, entonces nada más me imprimo aquí donde están los códigos y lo hago directamente con una tabla dinámica a partir de la base. Por ahora tienen la libertad de hacerlo así. Sí, no lo tienen que hacer como yo les digo. Ustedes tienen que resolver un problema, ese es el reto. Sí, y entonces después que pasemos este curso van a decir, bueno, pues sí, tiene sentido lo que nos proponen porque es más eficiente que lo que normalmente me dan o el ejemplo que me dieron, ¿no? Y entonces para la próxima vez que a ustedes les toque hacer eso, entonces van a decir, pues yo no tengo que hacer el horror ese que entregaron aquellos, sino tengo que hacerlo de esta manera
porque es una manera más sencilla de entender. Es un documento autocontenido donde viene toda la información y me queda claro, o queda claro para todo el mundo, cómo se puede manejar esa información. De eso se trata, ¿no? Que ustedes se enfrenten al problema. Entonces no les será sencillo porque les digo, primero, no sé si ya hayan abordado este tipo de problemas. Dos, el asunto del empleo del tiempo, pues pareciera obvio, pero no lo es tanto. Y cuando involucras una serie de comportamientos y de desagregación de lo que hacemos de nuestras 24 horas, entonces eso puede volver bastante complejo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de algo sencillo, que son, bueno, cómo la gente distribuye sus 24 horas del día. En la vez pasada hablamos de separarlo en 3 categorías, ¿no? Aquí hay muchas más que esas. Y eso es parte de lo que tienen que analizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les queda por revisar? Pues lo de las tablas dinámicas, yo les mando por ahí un video de cómo se hacen, pero esto, les decía, este curso no es tanta teoría, o sea, sí necesitamos los fundamentos teóricos y los vamos a ver, pero es mucho más práctica para que a ustedes les quede claro los conceptos y la utilidad de las herramientas que vamos a utilizar y para qué sirve todo esto, ¿no? Ese es el enfoque que le estoy dando a este curso. En lugar de darles puro rollo de teoría, que eso, bueno, pues está bien hasta cierto nivel, pero no creo que les pueda aportar a ustedes gran cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la moraleja de la historia es, métanse en el problema. Y no sé si ya todos abrieron y vieron y descargaron los archivos o no, pero pues si no lo hacen, pues difícilmente van a hacer la actividad por un lado y por otro lado, difícilmente la van a entender, ¿no? O resolver, porque sí es un problema. ¿Sale? ¿Otra consulta? ¿No hay más consultas? Nada más es un archivo, ¿no? El documento resultados en NUT. Sí, es un Excel. Bueno, realmente no es un Excel, es un archivo en CSV. Ahí viene un formato para bajarlo en algún programa estadístico que es SPSS y no sé cuál es el otro. Y viene CBS. Un CBS es un archivo plano separado por comas o separado por espacios. Entonces, lo pueden abrir directamente con un doble clic con el Excel, pero si no, utilicen la opción abrir un archivo separado por espacios o delimitado por espacios, ¿no? Y con que le pongan eso, ya el mismo Excel en la parte de abajo se le muestra una pantallita en donde se ve cómo haría la división. Entonces, bueno, al menos yo no tuve ningún problema en abrirlo, pero el que tienen que abrir es el CSV, que es un archivo plano. Si lo descargan en la extensión para SPSS, que es un programa estadístico, pues no lo van a poder abrir. Bueno, no sé, a lo mejor sí lo pueden abrir con el Excel si tiene ahí la opción de abrir un archivo con la extensión para SPSS, ¿no? La verdad que yo ni lo intenté. Nada más es un archivo, pero en ese archivo, de ese archivo se generan 3 reportes que son los que es la siguiente lectura que ustedes tienen que hacer. Tomar de esos 3 el que más les guste y hacer un resumen de lo que dice ahí. Entonces, eso abona a que puedan hacer la actividad porque ya saben de qué están hablando, ¿no? Y van a entender qué es lo que contiene en la encuesta. Sí, solo es un archivo, pero es un archivo nacional. O sea, nacional, bueno, Chile, no sé, tendrá 30 millones de habitantes o menos. No están los 30 millones, obviamente. Es una muestra, pero a lo que me refiero es que no es una muestra de 100 personas, pues es una muestra grande
Y pues hay que ver cómo trataron a cada familia, a cada individuo y demás, que eso es parte de la complejidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta de este tema? Bueno, al final de cuentas, todo este sufrimiento, ¿para qué lo queremos? Lo queremos para determinar un primer dato importante, que es saber cuánto tiempo de nuestras 24 horas dedicamos a viajar o a desplazarnos, ¿no? Más que viajar. Desplazarnos en un contexto de actividades cotidianas, ¿no? El día a día. Eso porque esto es una medida de eficiencia del sistema de transporte de una ciudad. Sí, ¿qué tanto te toma el sistema de transporte para poder realizar tus actividades? Dado que todos tenemos que hacer actividades, ¿no? Bueno, ahora están restringidas, pero todos tenemos que hacer actividades, atender nuestras necesidades de los diferentes tipos y tenemos que movernos, ¿sí? Y lo segundo es tener en cuenta que todas esas actividades o esas acciones que llevamos a cabo durante el día van a condicionar nuestras decisiones de movilidad. Sí, ya habíamos hablado en la clase anterior, cuando les mandé, además no sé si la he subido, yo creo que no, esa presentación que les hice de unas láminas en PowerPoint, ¿no? Lo voy a anotar como otro pendiente aquí. Creo que no lo he subido, si no lo reviso. Entonces, tenemos que tomar algunas decisiones de movilidad y que les había dicho, son de varios tipos. ¿Cuáles son esas decisiones de movilidad? Tenemos varias alternativas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, unas eran que si es por necesidad o por diversión. Esos son los motivos o los propósitos Ah, de viaje. No, yo digo, al final, todos tenemos alternativas para realizar un desplazamiento, ¿no? Y tenemos opción de hacer una serie de cosas para lograr ese desplazamiento, hacerlo de la manera más eficiente posible o en función de las restricciones que tengamos, ¿no? ¿Cuándo viajar, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, esa es una de las decisiones que podemos tomar. Entonces, sabemos que tenemos que ir, en algunos casos, cuando, bueno, hay que aclarar que cuando tiene que ver si es una actividad obligada o no obligada, ¿no? Si es una actividad obligada, significa que generalmente hay una restricción de hora de entrada y una de hora de salida, generalmente, ¿no? Y estamos hablando de las personas que trabajan o de las personas que estudian. Entonces, si bien al final de cuentas, a este nivel en el que están ustedes, pueden decidir, pues no voy a esa clase, en ese caso, pues no, o sea, estrictamente hablando, es un viaje obligado, si es que tuvieran que ir a la universidad, pero personalmente o específicamente o sea, no están obligados a hacerlo, ¿no? A este nivel de universidad, si quieren van a la clase, si quieren no van. Entonces siguen manteniendo esa opción de, aunque sea un viaje generalmente obligado, ustedes tienen la posibilidad de decir, pues no voy a esa clase, ¿no? Y en el caso de los desplazamientos no obligados, que son ir al cine o ir de compras, ahí está más claro esa posibilidad, que ustedes dicen, pues voy mañana al cine o voy pasado, o voy a la función de las 5, el de las 7, el de las 9, el de que ustedes quieran, ¿no? Entonces pueden elegir la hora, ¿no? Entonces pueden elegir cuándo, también pueden elegir
¿Dónde, no? Otra vez, en el caso de los desplazamientos no obligados, en los obligados, pues si tienen un trabajo, pues tienen que ir al sitio de trabajo generalmente, a menos de que estemos en una situación como esta, en donde ustedes puedan elegir, oye, pues puedes trabajar desde tu casa o puedes venir a la oficina, ¿no? En ese caso, tienen la opción de a dónde hacen su desplazamiento. ¿Cuándo, dónde? La otra es cómo, ¿no? O en qué medio de transporte. Entonces pueden elegir si tienen la posibilidad que alguien los lleve, si tienen un automóvil, si tienen una ruta de transporte público, de autobuses, o si tienen la ruta, o si tienen el taxi, o si tienen el Uber, todo eso. Entonces pueden elegir por dónde, digo, en qué modo se van, cómo, ¿no? La otra parte del cómo es la ruta. Ustedes pueden escoger y cuando usan alguna aplicación, pues el conductor o el taxista les dice, oye, ¿por dónde quiere que me vaya, no? Por donde sugiere la aplicación o usted tiene una ruta en particular. Entonces ahí ustedes están escogiendo cuál es la ruta que van a seguir, el conjunto de calles que van a recorrer para llegar a su destino. Y la otra es el ir o no ir, ¿no? Decir, bueno, pues no, hoy no voy a clases, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a ir a comer allá, en cierto lugar. Y esas son generalmente, pues las decisiones de movilidad que ustedes toman día con día. Esas decisiones de movilidad quizás las hacen de manera, pues, automática, ¿no? No le dan mucha importancia, pero estas decisiones están ligadas a un conjunto de restricciones. Las restricciones, pues, son de diferente naturaleza. Puede ser una restricción de tiempo. Ah, pues ya se me hizo tarde, ya no llego, ¿no? O me voy a tardar tanto que prefiero organizar esa actividad o realizar esa actividad otro día, ¿sí? Entonces, tiempo. La otra es dinero. Ah, pues cuesta muy caro o no me alcanza, o ¿sabes qué? Pues sí, me gustaría irme en el Uber, pero pues no me alcanza, me voy a ir en el autobús, ¿no? O ¿sabes qué? Hoy me pagaron, me voy a ir en taxi. O ¿sabes qué? Hoy le puedo poner gasolina a mi coche y lo puedo llevar al mantenimiento, entonces me voy a ir en coche. Y las otras son de contexto, las otras restricciones. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer un viaje, pero además tienen que acompañar a alguna persona. Entonces, ustedes tienen que organizar, en ese caso, organizan su viaje en función de lo que tenga que hacer o a quien tengan que acompañar, ¿no? O si van acompañados con ciertas personas, pues prefieren hacer uso de un cierto modo de transporte o irse por determinado lugar o irse a determinada hora, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, un problema de que les tuvieron un accidente y que no pueden moverse, no sé, se les cayó el martillo en la uña y se les fracturó el dedo, entonces pues no pueden caminar fácilmente, entonces pues eso también condiciona el modo de transporte, la hora, la ruta, etcétera, que van a seguir, ¿no? Y la otra restricción que también está ligada al tiempo, pues son pues esas 24 horas de las que hablamos, ¿no? Si tienes disponibilidad o dentro de tu agenda o del conjunto de actividades que vas a realizar, pues qué función o qué efecto tiene ese desplazamiento que vas a hacer. Esto nos lleva, este conjunto de restricciones y decisiones de movilidad, nos lleva a un planteamiento que es el siguiente, que es la finalidad
de nosotros. Nosotros, o como personas, deberíamos tener algún objetivo en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Pueden escribirlo, pueden escribir aquí sus iniciales, 2 puntos. Bueno, no pongan sus iniciales, pongan un número que quieran del consecutivo que vaya apareciendo. ¿Y cuál es su objetivo prioritario en la vida? Pongan un número consecutivo según vayan apareciendo en el chat. Y, por ejemplo, no sé, lo que ustedes, o sea, ¿qué están haciendo aquí en esta vida, ¿no? ¿A qué pretenden llegar? Entonces, pónganme aquí una lista de esos objetivos, a final de cuentas, ¿qué es lo que buscan? Quiero saber. Todavía nadie escribe nada. Está difícil, o sea que no tienen claro qué objetivo tienen en la vida, o sea, eso está complicado. Eso es un problema grave, ¿no? Si no saben a dónde van. Dice un proverbio ahí, si no sabes a dónde vas, a cualquier destino es bueno, ¿no? Entonces quiere decir que no tienen control sobre sus vidas. ¿Eso es lo que me están diciendo? Porque bueno, puede uno entender eso de un barco que está sin timón ahí a la deriva en el mar, ¿no? Pues a donde lo lleve la corriente y el aire y demás, ¿no? Pero en el caso de ustedes no es así. Dejar un legado. Bueno, eso no sé cómo eso me suena a López Obrador, ¿no? Sí, Algo, Inge, dicen que soy Chairo. ándale. No es pecado ser chairo. No, pero solo Es lo que, dicen, ¿eh? No es es que que sea son muchos, cierto. ¿no? Pero yo creo que todos tenemos o deberíamos de tener un objetivo en específico, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿cuál es el máximo objetivo que ustedes pretenden alcanzar? No pueden ser muchos porque, imagínense, una persona dice que servir a la sociedad, ok. ¿Algunos más? Pero no me hagan ponerles más actividades en el tablero. Y los demás, no hay nadie más. O sea, yo veo aquí 21 personas. Bueno, ahí dice que son 21 y solo han participado 4. Entonces les digo, estas sesiones tienen sentido cuando ustedes participan, porque si no, o sea, pues les digo, pues les mando más videos. Este video lo podría yo haber grabado, se los mando y punto. No interactuamos, ¿no? Y yo creo que eso no es muy, no muy formativo, ¿no? Ser próspero económicamente, ser un referente en la ingeniería civil, casarme, jubilarme a los 35. En fin, yo creo, bueno, porque si no aquí nos vamos, como no les cuesta trabajo escribir, para no alargar el asunto, yo les haría la siguiente pregunta a los que me pudieron poner aquí sus objetivos. Trabajo estable, jubilarme, ¿y eso para qué? O sea, yo me quiero jubilar a los 35, ¿para qué? Y les voy a contar la anécdota del pescador que estaba allá
en el puerto de Progreso en Yucatán, pescando tranquilamente, se levanta al mediodía, va, tira su cuerda, espera ahí 3 horas, finalmente atrapa un pez, se va a su casa, lo prepara, come y se la pasa ahí con su gente, ¿no? Y al otro día hace lo mismo. Y resulta que llega un gringo y les dice, bueno, o lo observa, pues, va de los turistas, hay muchos turistas que llegan allá a Yucatán por la cercanía que tienen, supongo, allá con Miami y demás. Y esto lo ve y le dice que bueno, que por qué no, pues pide un préstamo en el banco o consigue o viene más tiempo a pescar para tener, pues aumentar su producción, ¿no? Y le dice la persona, bueno, ¿y para qué? Pues para que vendas más pescado y tengas más ingresos. ¿Y para qué? Pues para que te compres un barco y entonces vayas a pescar y generes más negocio y puedas poner una casa más grande. ¿Y para qué? No, pues para que después te puedas jubilar a los 35, como es su compañero. ¿Y para qué? No, para que estés tranquilo con tu familia y entonces puedas venir a pescar tranquilamente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sucede que esta persona ya había logrado lo que la otra persona pensaba que no iba o no estaba logrando, ¿no? Que era, o en términos sencillos, es ser feliz. Esta persona ya era feliz así como estaba, entonces, ¿para qué tendría que hacer todo ese recorrido si ya era feliz? Y la misma pregunta les hago a ustedes. Si ustedes tienen un propósito, cualquiera que ustedes, de los que anunciaron o los que sean, ¿para qué son? Son al final de cuentas para alcanzar, vamos a ponerle entre comillas, la felicidad, porque si yo les sigo preguntando a ustedes, vamos a llegar a la misma conclusión, ¿no? Resulta que la felicidad también es un imposible, ¿no? Porque la felicidad no es eterna. La felicidad es momentánea y es temporal. Entonces, esto nos lleva a que todas las cosas que hacemos o las decisiones que tomamos nos deberían llevar a alcanzar un cierto nivel de felicidad. Digo, no esperen a que al final del camino haya una mina llena de felicidad. No es así, no existe eso. Bueno, al menos dicen los creyentes que si te mueres y te vas al cielo, entonces ya vas a ser feliz eternamente, ¿no? Bueno, nadie ha ido y regresado para decir, oye, pues sí, efectivamente, allá está la felicidad eterna. Mientras eso no suceda, lo que tenemos que hacer es que cada vez que hacemos algo en esta vida, tenemos que hacerlo de la mejor manera y eso es como lograremos una cierta felicidad. Y la felicidad no es un fin, es un camino, ¿no? Es momentos y a cada momento puedes lograrlo, ¿sí? Pero esto no es un discurso filosófico, es un discurso para poderles explicar o poder introducir el concepto de cómo, al final de cuentas, razonamos. Estas decisiones de movilidad que les acabo de comentar, ¿por qué las hacemos así o por qué las tomamos así? Las tomamos así para poder optimizar algo, ya sea nuestros recursos, ya sea nuestro tiempo, bueno, que al final es un recurso. Entonces, las decisiones que tomamos es cuál es la mejor manera que puedo hacer las cosas sin invertir tantos recursos, obtener los mayores resultados con los menores recursos, y eso es parte de la felicidad. Cuando alguien aquí me dice jubilarme a los 35, entonces se me está diciendo que quiere optimizar su tiempo para hacer no sé qué y dedicar más tiempo a eso que le gusta. ¿Sí? Entonces, el recurso que tiene disponible lo quiere dedicar a ciertas cosas que le van a dar el máximo posible, vamos a llamarle aquí de felicidad
o también le podemos llamar de bienestar, o para entrar ya a los conceptos económicos, a utilidad. Se llama utilidad el beneficio que nosotros percibimos a la hora de hacer alguna actividad. Y entonces, si esto lo queremos explicar en términos económicos, nuestra vida, si aplicamos la teoría de los seres racionales, que todo mundo pues toma decisiones racionales, no siempre es así, pero en general termina uno haciendo eso. Entonces, lo que busca la persona es maximizar su utilidad. O dicho de otra manera, en términos coloquiales, maximizar su utilidad, o debería, es lo que debería de hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso es lo que vamos a empezar a hablar en la siguiente sesión, y eso también va a explicar el tema de o va a ser la introducción para poder hablar de las curvas de oferta y demanda, que tiene que ver con la teoría microeconómica del consumidor, que empieza con este supuesto, que todos, o muchos, o en general, somos seres racionales, y entonces tomamos decisiones en las que tratamos de optimizar los recursos que tenemos respecto a los resultados que vamos a obtener. Les voy a dejar, lo voy a poner como una actividad también, que se lean el libro, los primeros capítulos del libro de la microeconomía en viñetas para la siguiente sesión. Yo se los pongo ahí en el tablero. Y eso, pues, son unas historietas en donde nos explican lo que les acabo de decir, ¿no? Los elementos que sustentan la teoría microeconómica del consumidor, con figuritas, y de una manera lo más sencilla posible. ¿Sí? Entonces, para poder hablar en la siguiente clase de excedente del consumidor, equilibrio, oferta y demanda, necesito que me revisen esos, ya les digo, creo que es el capítulo del 1 al 4, en donde viene esa información. Entonces, tómense este fin de semana para revisar ese documento, lo pueden bajar o lo pueden imprimir, no sé, y comiencen a leerlo, va a ser parte de otra lectura que hay que hacer. ¿Tienen dudas? Porque creo que sí, ya son a las 7. ¿Alguna duda que tengan antes de cerrar la sesión? Ninguna. Bueno, listo, entonces, pues si no hay dudas, nos vemos el lunes o martes, no sé. No hay festivos, ¿verdad? Bueno, nos vemos el lunes, de todos modos ahí les aviso en el tablero. Entonces, bueno, como se dan cuenta, pues ya las cosas empiezan a poner más intensas, ¿no? Entonces hay que revisar los elementos, las cosas que les estaba mandando para para que no se retrasen. Listo. Nos vemos. Ya les paso la grabación del video. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hasta luego, adiós.